Cada vez más personas practican deportes extremos, aventuras extremas. Lo que importa es ir al límite. La búsqueda de nuevas sensaciones en el siglo XXI nos invita a llevar al máximo las experiencias, aún a costa de poner en peligro nuestra propia vida. Pero desde hace un tiempo, el nuevo deporte del hombre parece ser poner en riesgo el clima. Y es que los eventos climáticos extremos se presentan con mayor frecuencia, con mayor intensidad y duración en todo el mundo. Y cuando golpean, lo hacen en un corto tiempo y ferozmente. Generalmente producen pérdidas millonarias, migración, pobreza y problemas sanitarios. ¿Qué relación existe entre los eventos extremos y el cambio climático? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno llamado efecto invernadero es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Una de las consecuencias del cambio climático es la modificación en la frecuencia, la duración y la intensidad de los eventos climáticos extremos. Los eventos extremos relacionados al clima se fueron presentando con más frecuencia a lo largo del siglo pasado, coincidiendo con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre. Las tormentas, inundaciones, olas de calor y sequías se agudizaron aún más en las últimas décadas y en distintas regiones del planeta. Un evento climático extremo es aquel evento climático que tiene muy baja probabilidad de ocurrir. Un evento extremo siempre se define con relación al clima del lugar. Por ejemplo, una precipitación de 100 milímetros en un día no es un evento extremo en una zona selvática, pero sí lo puede ser en otros climas. No son eventos climáticos extremos, por ejemplo, la ocurrencia de un terremoto o de un tsunami asociado. Esos son fenómenos extremos, pero naturales de la Tierra. Un evento climático extremo puede ser una ola de calor, una ola de frío, una precipitación intensa, sequías, inundaciones producidas por excesos de precipitación, la ocurrencia de tornados, en algún lugar la ocurrencia de granizo o la ocurrencia de nieve. El cambio climático principalmente se percibe por el cambio de la ocurrencia de estos eventos extremos. ¿Esto qué quiere decir? Es muy difícil que podamos percibir los cambios de medio grado de temperatura media global en 80 años,
pero sí claramente podemos percibir que es mucho más frecuente la ocurrencia de precipitaciones intensas en algún lugar o la ocurrencia de olas de calor en otro lugar, y entonces esto deviene a ser el nuevo clima del lugar. Esto es el cambio climático, cambio en las frecuencias de distintos eventos extremos. Desde 1987 a 1998 promediaban 195 eventos de estas características por año, y desde 2000 a 2006 esa cifra ascendió a 365 episodios por año, es decir, uno por día en promedio. Grave lo que ocurrió, al menos 8 personas murieron, 30 heridos en la provincia de... Los daños o la devastación que pudo haber producido este fenómeno, miren ustedes las imágenes, la verdad que son estremecedoras, ¿eh? La línea que al tocar tierra del tornado por debajo... El resguardo de las propias personas que viven en este lugar, porque sabemos los daños que un tornado de estas características puede provocar. Estuvo a punto de pasar hace tan solo 3 semanas. Otra vez el espanto del agua adentro de la casa de tanta gente. Un centenar de heridos. El fenómeno se produjo en la localidad de Pozo del Tigre. El 80% del pueblo no tiene agua ni electricidad. Durante las últimas 2 décadas, un 76% de todos los eventos catastróficos fueron de origen hidrológico, meteorológico o climatológico y fueron los causantes del 79% de las pérdidas económicas mundiales. Los países en desarrollo son los más golpeados, porque cuando una situación de estas características los toca de cerca, están menos preparados para enfrentarla y les lleva mucho más tiempo recuperarse. La ocurrencia de un evento climático extremo tiene una directa implicancia en la vida cotidiana. Por ejemplo, la ocurrencia de una helada tardía o temprana puede arruinar cultivos, o la ocurrencia de una ola de calor en el medio del invierno también puede arruinar ciertos cultivos, que eso después se va a ver reflejado, por ejemplo, en el precio de ciertos alimentos. El riesgo de que un fenómeno extremo ocasione un impacto es una suma de 2 factores. En principio, la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento extremo, una ola de calor, una ola de frío, una lluvia muy intensa. Pero además está el factor de vulnerabilidad de la población. A lo largo de la historia, la Argentina ha sido afectada por eventos extremos con consecuencias humanas y materiales. Un dato: según el Centro de Estudios Sociales y Ambientales, el 69% de los desastres ocurridos en el país entre 1970 y 2007 fueron eventos con origen hidrometeorológico, como las inundaciones y las sequías. La falta de un adecuado planeamiento urbano, el uso irracional de los recursos, pueden aumentar la intensidad de los eventos extremos. ¿Por qué? Porque en algunos casos, la interacción entre naturaleza y actividades humanas pueden generar desequilibrios y vulnerabilidades. Por ejemplo, en aquellas regiones en las que llueve poco, el uso inadecuado de los suelos puede aumentar las consecuencias de las sequías, provocando así grandes pérdidas para la producción agropecuaria y la economía regional. La sequía es la reducción en la disponibilidad de agua durante un periodo acotado de tiempo. Es importante diferenciarlo de aridez. Aridez es una característica de determinado clima, ¿no? Ya de por sí, con poca frecuencia de precipitaciones. La región sudoeste de la provincia de Buenos Aires es una zona muy susceptible a la ocurrencia de sequías. Allí donde en general llueve poco, cuando llueve todavía menos, el impacto es extremo. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, este clima semiárido y subhúmedo árido tiene un ecosistema muy vulnerable, con un delicado equilibrio, que ante actividades agropecuarias han llevado en algunos lugares a un desmonte que ha roto ese equilibrio. Son alrededor de unos 15, 18 municipios, pero fundamentalmente el problema se dio en la zona más sur de la provincia de Buenos Aires, los municipios de Patagones, Villarino, Puan, zonas ya con mayores condiciones de aridez y que se vieron mayormente impactadas por la sequía.
La explotación desmedida de los suelos, los recursos hídricos y el desmonte son algunos ejemplos de cómo el hombre contribuye a la ocurrencia de sequías. Si a eso le sumamos que en los últimos años las precipitaciones han disminuido aún más, la sequía se convierte en extrema. Por ejemplo, según datos del INTA, en Carmen de Patagones llovieron 515 milímetros anuales en 2006, mientras que en 2009 apenas llegaron a los 280 milímetros. Todo lo que estamos observando aquí, esta extensión, en su momento seguramente era una zona fértil que se fue desmontando justamente para ir tomando todo este terreno para la parte agrícola. Ese desmonte es el primer paso para que se produzca la degradación del suelo y comience la parte de erosión y sedimentación. Este campo, en el partido de Villarino, evidencia el efecto de la desertificación, que poco a poco va a seguir avanzando si no se toman medidas correctivas. Las pérdidas provocadas por la sequía también afectaron al ganado. Se estima que un 60% se perdió debido a la falta de alimento y agua. Agravando el problema de la sequía, en estos últimos años se está notando un aumento en la intensidad de los vientos del sudoeste, lo que provoca una mayor erosión eólica. Esto es, mayores pérdidas de suelo. Los trabajadores rurales han tenido que emigrar hacia otras zonas ante la ausencia de trabajo y también se vio afectado el comercio, tanto de los insumos como todo el sistema de transporte asociado a lo productivo. Cuando en una región no llueve durante mucho tiempo, seguramente en otra lloverá más de lo normal. Por un lado las sequías y por el otro las inundaciones, dos caras de un mismo problema. En nuestro país las inundaciones son el tipo de riesgo más recurrente y uno de los que genera mayores daños. El sudeste de Sudamérica es una de las regiones del mundo que se ha visto más impactada con respecto al cambio climático. En esta región está incluida la Cuenca del Plata, una de las más grandes del mundo en términos de extensión. En las últimas décadas la precipitación aumentó en forma significativa. Acompañando este aumento de precipitación, también aumentó la frecuencia de eventos de caudal extremo o de inundaciones. La Cuenca del Plata está compartida por 5 países: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La mayor parte, del orden del 46%, corresponde a Brasil, mientras que Argentina posee aproximadamente un 30% de la cuenca. Cubre un área de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados y sus ríos más importantes son el río Paraná y, en segundo término, el río Uruguay. Si analizamos la década del 90 en el río Uruguay, lo que vamos a encontrar es que ocurrieron 10 eventos de caudal importante o de inundación, mientras que en la década del 50 ocurrieron solo 3 casos. Si hacemos la misma comparación para el río Paraná en la ciudad de Corrientes, lo que vamos a encontrar es que en la década del 90 también ocurrieron 10 casos de inundaciones significativas, mientras que en la década del 50 ocurrió un único caso de esas mismas características. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. A nivel internacional, el organismo más importante que trabaja para la reducción de desastres naturales es el de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Esta entidad tiene sede en Ginebra, Suiza, y fue creada por las Naciones Unidas.
se ocupa principalmente de la prevención de eventos extremos y la posterior reducción de los efectos que estos producen. Trabaja en la capacitación de poblaciones vulnerables. Se focaliza en el desarrollo de lo que se denomina alerta temprana, para una rápida reacción de los actores involucrados en caso de un evento climático extremo. En nuestro país, a fin de hacer frente a los desastres naturales, existe la Dirección Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de las Provincias del Ministerio del Interior. Sus tareas fundamentales son implementar las acciones para preservar la vida, los bienes y el hábitat de la población ante desastres de origen natural o antrópico y desarrollar análisis de riesgo pertinente para la definición de políticas en materia de protección civil nacional. La Dirección Nacional de Protección Civil establece 3 etapas frente a desastres. La primera está relacionada con medidas de prevención y preparación para salvar vidas y limitar los daños. La segunda se concentra en las acciones de respuesta, como las coordinaciones operativas, elaboración de planes de emergencia o la rehabilitación de servicios públicos elementales. Y la tercera se focaliza en asesorar sobre las acciones de reconstrucción, como pueden ser el área de infraestructura de servicios o en lo relacionado a las viviendas. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. Medidas de mitigación con respecto a los eventos extremos no existen específicamente. La mitigación se refiere en general a mitigar el cambio climático y sus efectos. Y mitigar el cambio climático es dejar de emitir excesivamente gases de efecto invernadero. En nuestra vida cotidiana podemos realizar acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, medidas de mitigación. Reduciendo el consumo de agua y electricidad, compartiendo el transporte o reciclando. Por pequeños que parezcan, estos hábitos ayudan mucho a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse, esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas, incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. En el caso de la agricultura, por ejemplo, la adaptación a nuevas condiciones climáticas o a la mayor frecuencia de sequías en algunos lugares es la creación o el uso de distintas semillas que puedan resistir las nuevas condiciones climáticas a las que deben someterse. Las actividades de adaptación a estos procesos de desertificación y cambio climático pasan fundamentalmente por tratar de volver al equilibrio original. Esto es a través, por ejemplo, de dar con mayor cobertura al suelo, tratando de reponer el monte o de forestar o reforestar. Lo que conseguimos es una protección del suelo y una reducción de la erosión eólica. Algunas de las medidas fundamentales para la lucha contra la desertificación son la conservación del agua, por supuesto, el aprovechamiento y reutilización, el tema de las coberturas vegetales y las cortinas de viento. Prácticas que se dan en la pampa húmeda, como la utilización de arado de disco, en estos suelos no es aconsejable porque producen una pulverización y pérdida de materia orgánica del suelo. En cambio, prácticas más conservacionistas, como la siembra directa, laborean solamente el lugar donde está la semilla, conservando todos los restos de vegetales anterior, de pasturas o de otros cultivos. Del otro lado de las sequías están las inundaciones. Frente a esto, también pueden implementarse medidas de adaptación. Por ejemplo, ante la ocurrencia de mayores casos de precipitaciones intensas en una ciudad, las ciudades deberían adaptarse a la mayor frecuencia de ocurrencia de precipitaciones intensas en poco tiempo, adaptando, por ejemplo, sus sistemas de desagües. O adaptando, por ejemplo, los sistemas de prevención ante el aumento
repentino de las aguas del Río de la Plata por una sudestada, que también se considera un evento extremo. Hay un conjunto de medidas que pueden ser tomadas para prevenirse y hacer frente a los posibles daños o los impactos negativos asociados a las inundaciones. Estas medidas incluyen dos conjuntos importantes. Una constituye medidas de orden estructural y está asociada a las obras de infraestructura que se pueden hacer para proteger a zonas ribereñas de las inundaciones. En el caso de otro conjunto de medidas, ya son de orden normativo y tendrá que ver con el uso que se le puede dar a los espacios, también en las zonas de los márgenes de los ríos, de forma que se pueda determinar si ese espacio podrá ser utilizado para fines recreativos o para localización de población, para que, en caso de una crecida importante, los impactos con respecto a los daños o la necesidad de evacuación de personas sean mínimos. Un ejemplo de adaptación a la mayor frecuencia de inundaciones debido al crecimiento del Río de la Plata fue lo que ocurrió en el barrio de La Boca, cuando elevaron las veredas para que se pueda circular a pesar del agua del Río de la Plata que había inundado el barrio. Eso es una forma de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas generadas por la mayor frecuencia de sudestadas sobre un Río de la Plata que está más elevado. Estar informado es fundamental para reducir los impactos frente a una posible inundación. Ante el pronóstico de una lluvia intensa, una precipitación muy intensa, alertar a la población, prever un sistema de alertas que diga que la población, por ejemplo, no saque sus residuos a la calle en determinado momento o trate de evitar salir con su automóvil en una ciudad donde va a ser probablemente inundada en poco tiempo. Las olas de calor, las sequías y las inundaciones generan en muchos casos pérdidas humanas, económicas y materiales. De todas las consecuencias del cambio climático, los eventos extremos son algunos de los más evidentes, porque cuando suceden, pueden dejar una región devastada y con un largo periodo de recuperación. Tanto las empresas, los gobiernos, como las personas, podemos cambiar el curso de nuestros hábitos, aplicar medidas y políticas para adaptarnos al cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que suframos con menor frecuencia, intensidad y duración los eventos climáticos extremos. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.